ahora sí. Gonzalo, gracias por estar estos minutos. Gonzalo Gimiot, abogado, activista en derechos humanos, gracias por acompañarnos. Hay varias preguntas, hoy sobre todo que se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos. Yo creo que voy a comenzar por alguna de las frases que le escuché a la madre de Génesis Carmona. ¿Por qué no existe ningún detenido de los que presuntamente pudiesen estar implicados en los asesinatos que se cometieron en las protestas que comenzaron en Venezuela en febrero de este año? En el caso de Geraldine Moreno, que también hay fotografías, hay testigos. En el caso de Marvinia Jiménez, hay videos donde se ve, por ejemplo, a la funcionaria como la golpea. Allí está la madre de Génesis Carmona diciendo nombres, además, de quienes pudiesen estar involucrados. ¿Por qué no hay detenidos? Mira, la respuesta de Ciudadanía lamentablemente es muy dolorosa, y es que en nuestro país desde hace ya casi 16 años el sistema de justicia se dedica a lo que no debe dedicarse. Es decir, los tribunales, los jueces, la fiscalía, las policías, en vez de dedicarse a proteger a los ciudadanos, a garantizar el libre ejercicio de nuestros derechos, lo que se dedican es a apuntalar al poder político, fundamentalmente siguiendo las instrucciones del poder ejecutivo. Y definitivamente también ha servido, y esto no es solo ahora, sino también ha ocurrido en otras oportunidades, como pasó, por ejemplo, durante los sucesos de abril, ha servido el poder judicial para consolidar lo que es la mentira oficial sobre las graves violaciones a los derechos humanos que están teniendo lugar en nuestro país. Estos jueces, estos fiscales, estos policías no sirven para proteger a la ciudadanía, por el contrario, de lo que se ocupan, de lo único que se ocupan es de tratar de apuntalar las versiones oficiales sobre los hechos, que, como ya te dije, no son verdades, son mentiras oficiales que están dirigidas ¿a qué? A buscar la impunidad, no solamente de los autores directos de estas violaciones graves a los derechos humanos, sino también de los propios agentes del Estado que los encubren, y también en última instancia del Estado mismo, para que el Estado no sea señalado como responsable de graves violaciones a los derechos humanos. Eso es lo que está pasando aquí en el país en relación a esas investigaciones. Yo, por ejemplo, quiero rescatar, para compararlo y para que lamentablemente veamos cuál es la realidad que estamos viviendo, lo que sucedió, por ejemplo, en relación a los sucesos de abril de 2002. Al día de hoy, quitando la injusta condena contra los funcionarios de la Policía Metropolitana y los comisarios Vivas, Forero y Simonovic, que es una condena absolutamente distanciada o disociada de la realidad, no existe ni una sola persona presa del oficialismo, de los más de 60 personas que fueron captadas en videos y en fotografías disparando contra donde estaba la manifestación opositora. No hay ni uno solo de ellos detenido, ni siquiera procesado. Eso es un poco lo que está buscando el poder que ocurra también en estos acontecimientos, en estos hechos que tuvieron lamentablemente lugar en el país desde el mes de febrero hasta ahora, y que lamentablemente siguen en curso. Sin justicia, es decir, sin poderes que den garantías a los ciudadanos, ocurre entonces lo que pasa, por ejemplo, con la madre y las hermanas de Génesis Carmona, que tienen que ir fuera para poder dar los nombres de los presuntos implicados o pedir atención por parte de organismos internacionales. Sí, definitivamente tiene que ser así. De hecho, la labor que hacemos en el Foro Penal Venezolano, primero es, bueno, la de agotar las instancias internas, que sabemos que lamentablemente en estos casos pues no conducen a nada, pero desde allí tenemos que partir pues a las instancias internacionales, en las que sí se les presta oídos a las ONG y a las víctimas de las violaciones graves de estos derechos humanos, y en las que sí definitivamente el Estado tiene que jugar contigo en un nivel de tú a tú, es decir, en un nivel de igualdad, en el que todo el abuso, todo el poder que puede ejercer abusivamente contra ti en las instancias nacionales, pues queda desarticulado. Eso es la única vía que en este momento lamentablemente tenemos en el país, es la vía de las instancias internacionales. Por eso es que la gente recurre a esas instancias, por eso es que se acude a esos organismos. ¿Por qué? Porque allí sí se nos presta atención, allí la verdad no puede ser tergiversada ni manipulada por el poder, y allí definitivamente la justicia, que en Venezuela en este momento está negada, si es posible. Diferir los procesos, por ejemplo, de la jueza Afiún y de Zairán Rivas y otros estudiantes, ¿es también una violación a los derechos humanos?
Sí, es una violación a las garantías de una justicia expedita, a las garantías que rigen el debido proceso, pero más allá de eso, Yania, yo escuchaba la primera parte de la entrevista con lo que se estaba mencionando en relación a la jueza Fiuni, y yo quiero recordar que esto ya ha pasado antes también en otros casos, y es una estrategia muy perversa del poder en Venezuela, que es que como no le interesa llegar a la verdad en los procesos penales, se supone que los procesos penales son para determinar la verdad de los hechos y para determinar si hay responsabilidades penales sobre determinados sucesos. Como no le interesa al poder que se sepa la verdad y lo que le interesa, por el contrario, es mantener esa espiral de miedo, de intimidación contra la población que se queja contra el poder, lo que hacen es convertir a los procesos en sí mismos en castigos, extendiéndolos indebidamente. Tienes tú, por ejemplo, el caso de la doctora María Lourdes Afiuni, pero también podemos recordar que el juicio injusto contra los comisarios Vivas, Forero y Simonovic y los PM se extendió también, fue el juicio más largo en ese momento de toda la historia republicana de Venezuela, pero también está pasando lo mismo con los jóvenes, por ejemplo, que fueron detenidos en el campamento de la Plaza Sadel, entre ellos Zairán Rivas, a la que se le difirió hoy, por ejemplo, la apertura del inicio de su juicio, sin que haya una fecha que pueda decirse que es la próxima fecha para el reinicio de esta fase del proceso. Pasa también con los jóvenes que han sido encarcelados y que se mantienen, por ejemplo, en este momento también a la espera que fueron detenidos el 8 de mayo en el campamento del PNUD, también aquí en Caracas. Y como este caso, hay muchísimos otros que te demuestran que lo que está detrás de esto es la intención no de buscar la verdad, no de hallar lo que sea jurídicamente viable, ni de respetar mucho menos la Constitución y las leyes, sino la intención de convertir al proceso en sí mismo en un castigo que además es indefinido porque te mantiene a la espera de finalización formal por periodos que son absolutamente indeterminables y que dependen básicamente del capricho del operador político de turno, en este caso los operadores políticos del gobierno y del poder. Estos procesos, digamos, que se convierten en un castigo en sí mismo, aquellos que aún no han comenzado. Procesos también como el de Leopoldo López, a quien se le violan los derechos humanos, o el alcalde Enzo Escarano, y se violan los derechos humanos aún en prisión. Hay una imagen grotesca narrada por abogados y familiares, que es cuando se lanza esta bolsa con excrementos y orines a través de la ventana, por ejemplo, por mencionar algo que puedo recordar. Se violan los derechos humanos cuando se le castiga por más de 2 o 3 meses y no se le permite ver a la familia, ni a la esposa, ni a los hijos. Y si uno abre el gran angular, doctor Quimiop, entonces se encuentra casos terribles como los 48 detenidos que mueren en circunstancias que aún no han sido aclaradas en la cárcel de Uribana, con hipótesis que van desde el envenenamiento hasta el asesinato. Es decir, en derechos humanos, ¿qué calificación se le pone a Venezuela? Bueno, yo creo que Venezuela definitivamente está, como decimos acá, raspada en materia de derechos humanos, es decir, ha aplazado todas las materias que tienen que ver con el resguardo de estos derechos tan fundamentales, tan elementales para cualquier ciudadano. Y además lo ha hecho en unas condiciones que no solamente tienen que ver con el ámbito de lo que es la persecución política, sino también lo ha hecho atacando con ello a los que son los más vulnerables, los más humildes dentro de la población venezolana, porque si uno revisa, por ejemplo, cuál es el grueso de la población que está encarcelada al día de hoy en las penitenciarías, en las cárceles venezolanas, uno se da cuenta de que son fundamentalmente personas de extractos humildes, a los que se somete a todo tipo de trato cruel, inhumano y degradante, trascendiendo además a la persona del propio recluso y haciendo que también a sus familiares, a sus allegados se les someta a tratos verdaderamente humillantes, todo contra lo que pauta la Constitución, todo contra lo que pautan los tratados internacionales suscritos y ratificados por Venezuela en materia de respeto a los derechos humanos. Es muy grave lo que está pasando en el país, definitivamente, y yo creo también que es importante destacar que ya gracias a Dios y gracias a que, bueno, no solamente el Foro Penal Venezolano, sino muchas otras ONGs han hecho este trabajo año tras año de hormiguita que se ha venido haciendo para tratar de abrirle los ojos al mundo. Ya el mundo hoy por hoy tiene la lupa puesta sobre lo que está pasando en el país.
país, y definitivamente la percepción que se tiene en relación a lo que ocurre en Venezuela en materia de violaciones a los derechos humanos es una percepción mucho más cercana a la realidad de lo que era hace algunos años, cuando la inmensa chequera petrolera y el lobby que hacía el gobierno en otras naciones pues permitía de alguna manera encubrir las cosas. Ya hoy por hoy eso no es así, ya hoy por hoy las naciones del mundo parecen estar mucho más claras en lo que está ocurriendo en Venezuela, y definitivamente esto solo puede generar consecuencias positivas. ¿Por qué? Porque, Idania, en algún momento la justicia va a ser posible. En algún momento todas estas personas que se han dedicado a la tarea de violar sistemáticamente los derechos de las personas, sea por ineficiencia, por incapacidad o por motivos políticos, que lamentablemente también son la norma en nuestro país, van a tener que responder por sus actos. Y eso históricamente en los países en los que han sucedido situaciones similares a la nuestra es perfectamente verificable. Nadie puede esconderse de la justicia cuando viola los derechos humanos, y yo creo que un poco esto es lo que ha venido pasando y lo que poco a poco se irá viendo en el transcurso de los años por venir, cuando se juzgue y se vea con objetividad qué es lo que está pasando en Venezuela y qué es lo que ha venido pasando en Venezuela. Y un punto que no quiero dejar fuera de la entrevista, porque a todo lo que hemos conversado se suma esto de lo que voy a hablar, que es como, caray, el adorno ya de la torta. Y tiene que ver con la situación de Marcelo Crobatto, abogado, colaborador del Foro Penal, detenido en las protestas que se vivieron en Venezuela a partir de febrero, precisamente cuando fue llamado por personas para ser atendidas por él, y él fue detenido. Y el caso de Tamara Suju, miembro del Foro Penal venezolano, defensora de derechos humanos, hoy además con asilo otorgado por la República Checa. Creo que no solamente la circunstancia de los derechos humanos, sino la persecución a quienes son defensores reconocidos de los derechos humanos. Sí, eso está pasando, Idania. Nosotros somos continuamente víctimas de descalificaciones, de ataques, incluso de amenazas por parte no solo del poder, sino de personas que se dicen afectas al poder. Y esto definitivamente complica mucho el ejercicio de la profesión, no solo de abogado, sino del activismo de los derechos humanos en el país. El caso de Marcelo Crobatto es muy lamentable. Él es un activista del Foro Penal que voluntariamente y de manera gratuita, como asistimos nosotros siempre a la gente en estos casos, estaba prestando su asistencia en un allanamiento, y por prestar esa asistencia en ese allanamiento pues fue privado de su libertad. Hasta el día de hoy permanece privado de su libertad en Yare 3, con un cuadro además de cáncer de la piel muy complicado que ha sido completamente desconocido y obviado por las autoridades judiciales. Y bueno, y el caso de Tamara Suju, compañera nuestra, también miembro de la directiva del Foro Penal venezolano, que ante las amenazas directas que recibió de personajes tales como Diosdado Cabello y el mismo Rodríguez Torres en su momento cuando era ministro de Interior y Justicia, y ante el peligro a su vida y a su integridad que eso significaba, tuvo que pedir asilo en otro país, y bueno, y está continuando su activismo de derechos humanos desde la República Checa. Nosotros, sin embargo, no nos amilanamos. Nosotros pensamos que el país vale la pena, que esto vale la pena seguirlo luchando, porque, como te decía antes, Idana, la historia lo demuestra. Las personas que violan los derechos humanos al final no quedan impunes. Estas son carreras, sí, eso sí, de resistencia, no de velocidad. Hay que irlo registrando todo paso a paso, poco a poco, pero en definitiva los resultados sí se logran. Y yo creo que es a eso a lo que le teme el poder en Venezuela, y es por eso que en este momento la persecución y ese intento de neutralizar las actividades de quienes somos activistas de derechos humanos es tan vehemente en el poder, es tan inclemente en estos momentos. Pero vamos a superar esto y vamos a seguir adelante, porque en definitiva a todos nos interesa, y en esto hablo no solamente por quienes militan en las filas de la oposición, hablo también por todos los ciudadanos del país, independientemente de que en este momento estén incluso militando en las filas del oficialismo. A todos nos interesa vivir en un país en el que el poder no haga lo que le dé la gana con tus derechos. Y fíjate tú que tan ha sido cierto lo que nosotros hemos venido denunciando, que eso de que el poder te criminaliza por el solo hecho de criticarlo y de ser diferente, que recientemente muchos oficialistas muy connotados han tenido que beber, como decimos nosotros acá, una cucharada de ese mismo jarabe. Es decir, por el solo hecho de haber alzado la voz contra las erradas políticas de Maduro, han sido estigmatizados inmediatamente como criminales, lo que demuestra que lo que nosotros venimos diciendo, que
desde el poder se utilizan los medios judiciales para criminalizar a la disidencia es absolutamente cierto. Y poco a poco, pues bueno, esa verdad va aflorando y va logrando el cometido de imponerse, porque al final la verdad es muy terca, yo siempre lo digo, Idania, y la verdad siempre se impone. Quiero darle las gracias a Gonzalo Gimiot, abogado, activista en derechos humanos, miembro del Foro Penal Venezolano. Gracias por acompañarnos, Gonzalo. Gracias, Idania. Hasta luego. Buena tarde.